Pero aquí viene Jordan y tiene que cometerle falta personal Reggie Miller antes de irse hacia la canasta. Pero qué jugada, qué secuencia. Jackson por un instante parecía haber encimado. Observen, parecía por primera vez en esta serie que podía dominar un hombre que le lleva 20 kilos en peso. Por ahí sacó la envergadura. Pippen le arrebató el balón y cuando se vio enfrentado por Mullen, encontró a MJ. Inteligente entonces la falta de Miller. 5 robos para Scottie Pippen esta noche. Jaló el gatillo y levantó las manos también Scottie Pippen. ¿Qué es lo que está hablando Dennis Rodman con el árbitro Hugh Hollins? 19 para Pippen y vuelve el asedio, el acoso de Pippen. De espalda al aro, no tiene la visión periférica usual Mark Jackson. Y 7 la diferencia a favor de los Bulls. Mullen una vez más para Smith con el ponte. Ahora sí el holandés diciéndole a esta no la va a tapar nadie. Tuvo suerte Mullen, el contacto con Wellington fue violento, pero no hubo cobro y eso le permitió a Mullen encontrar desmarcado a Smith. Jordan, Wellington solito. Aloy conectó, Bill Wellington una vez más. De ahí no va a fallar 6 tantos para él desde la banca. Y por eso le pagan los miles y cientos de miles que le pagan a Wellington precisamente para esa jugada de pared desmarque como esta. Smith ahora ripostando a distancia en la individual, llegó a 15. La diferencia es 5 a favor de Chicago, 4 minutos y medio por jugar. Pero no hay paradas defensivas para Indiana. Todavía no han podido frenar a este equipo de Chicago. Indiana defensivamente está reaccionando. Falta de Mark Jackson. Su primera del partido. Y cuando hablamos, Álvaro, del juego que está teniendo Harper, hay que destacar 7 puntos y 9 rebotes, 5 de ellos ofensivos. Al abandonar su marca, Wellington, pensando que iba a haber falta, Smith se vio habilitado al aro fácilmente. Y luego una jugada de pared y desmarque, que en realidad no fue una pared, en realidad fue una doble marca y desmarque. Y ahora hay un minuto pedido en Chicago. El equipo de los Pacers tirando para un 50%. El equipo de los Bulls para un 43%. Está ganando por 5. Volvemos. La perdida la tendrá. La defensiva de Chicago sofoca. Y cuando no sofoca, liquida. En este caso, Jordan contra McKee. Haciendo la vida imposible. Al otro costado, otro tiro desviado que quizás McKee no tuvo suerte en buscar la falta e intentó buscar los puntos. Y volvió el torniquete que aplica Pippen. Imposible retener el balón. Otro manotazo de Pippen. Otra intervención contra Jackson esta vez. La mano izquierda, oportuna. Y Jackson cae sobre el suelo. 19 pérdidas de balón para los Indiana Pacers esta noche. Seis pérdidas de balones. Tiene una vez más Mark Jackson. Han expuesto la gran debilidad de este equipo. Con la excepción de Jackson, no existen buenos manejadores de balón. Y Chicago lo está explotando despiadadamente. Miller a distancia, aló el gatillo y se lo perdió. Miller necesita cuadrar sus pies y tenía el tiempo para hacerlo. Está apresurando la marcha. Reggie Miller está un poco nervioso. Pippen una vez más dejando en el camino a todo el mundo. Le sacaron el balón. Recuperó Dennis Rodman. Hacia adelante vienen los Pacers una vez más. Otro manotazo oportuno de Chris Mullen. Es hora de buscar dobles rápidos para el equipo de Indiana. Ahí está, le abrieron la puerta. Un poquito de mala suerte ahora para Mark Jackson. A él le encanta ese tiro contra la tabla, habiendo superado la primera valla defensiva y habiendo congelado a la segunda, pero no pudo embocar esta vez. Cuidado ahora Pippen y Antonio Davis. Los roces. Vamos a ver de quién es la falta personal. Y Pippen tiene que estar acostumbrado a las fuertes faltas personales. Mullen le da el manotazo. Ahí está. Pero la falta aparentemente fue Davis, que al sujetar a Pippen después se dieron los manotazos. Es la quinta de Mullen. 28 de 36.
para el equipo de Chicago desde la línea de libres. Se perdió los 2 puntos. Pippen se quedó en 19. Recuperó Mullen. Ahora Smith hacia adelante con Jackson. Tiene que venir rápido a la ofensiva el equipo de los Pacers. 3 minutos por jugar en el partido. Jackson para Smith. Fuerte hacia la canasta. Rick Smith. 17 puntos para él y descuento una vez más a favor de su equipo. Chicago nunca le va a cometer falta a Rick Smith en la llave. No puede, y mucho menos con las faltas que tienen Wennington y Longley. ¿Por qué no aprovecha su Indiana? Es un verdadero misterio. Harper buscando a Jordan, que quiere jugar al poste. La marca de Reggie Miller. Jordan ya tiene 35 puntos en este partido. Anoten 2 más. No hay marca para ese disparo. Utiliza una patente de Michael Jordan. Utiliza la resistencia que le ofrece la defensiva para despegarse del suelo. Mullen ahora ripostando al otro lado de la cancha. 17 puntos para Mullen después de solamente obtener 4 en el primer partido. 2, mejor dicho. Jackson le robó el balón. Miller a distancia. Es un doble para Reggie Miller. 16 en total para él en este encuentro. 3 la diferencia a favor de los Bulls. Menos de 2 minutos por jugar. Un par de paradas defensivas. Es hora de Michael Jordan. Se suspende y consigue una vez más los puntos. Michael Jordan, 39 tantos. Otras de sus jornadas y está cansado Michael Jordan. Comentaba el equipo de Indiana que parte de su problema es que se convirtieron en espectadores de Jordan mientras Pippen comete otra falta barata. La cuarta de Pippen. Observen esta apuesta de Jackson. Le arrebató el balón al compañero. Y observen la falta de concentración de Miller. Típicamente muy bien concentrado en cuanto a la ubicación de la media luna de los 3 puntos. Aquí no lo hizo. Colocó el pie derecho sobre esa línea. Y la canasta vale 2 y no 3. La batalla de Longley Smith. Miller. Doble marcado. Smith. Jackson. Por el lado derecho está Mullen. A ver si van por el triple o el doble. Ahí está Smith. Longley. Y llegamos al territorio de Michael Jordan una vez más. Chicago ahora empieza a jugar con el reloj. El público se percata y apoya a sus Bulls. Jordan resbaló, de todas formas consiguió 41 puntos. Michael Jordan de forma espectacular. Y parece que Chicago va a tomar ventaja de 2-0 en esta serie. Por eso le han dado el trofeo Maurice Podoloff. En 5 ocasiones, entre ellas esta misma noche, por segunda ocasión se resbala. No importa, no importa. El radar de MJ, por lo menos a 5 metros de distancia, no falla. La diferencia es 7 a favor de Chicago. Segundos finales de este encuentro. Volvemos. Los Indiana Pacers. Michael Jordan, 41 puntos en esta jornada, comandando la ofensiva de su equipo una vez más. ¿Y qué más hay que decir? Los dolores de cabeza para los Indiana Pacers. Tienen 1 minuto solamente para descontar una ventaja de 7 puntos de los Bulls. Jackson buscaba el alley-oop con Antonio Davis. Robo del balón de parte de Pippen y ahora la falta personal de Rick Smith. Y lo comentábamos, Álvaro, se estaba llenando el equipo de los Indiana Pacers de faltas personales. Esa estrategia va a tener que cambiarla Larry Bird. Pero es cierto, pero sin embargo, Ernesto, hay que también darse cuenta que las pérdidas de balón que ha sumado este equipo, 19 ya en este encuentro, más las 26 que tuvieron el domingo, han liquidado a este equipo de Indiana total y absolutamente. Y hoy sí es verdad que sintieron la presión de este equipo de Chicago. Muchos de esos errores se debieron a falta de pensamiento, falta de juicio de este equipo de Indiana. Uno más y son 20 para los Pacers en cuanto a pérdidas de balones. Pippen mejoró en este encuentro.
a James Worthy en el 14º lugar en cuanto a puntos conseguidos en playoffs. Y ahora Jordan con un rebote por las nubes. Últimos segundos ya de este partido. Ahora llega Longley. Rodman va a intentar un triple, no tengan dudas. Saló y se quedó corto el travieso. Jackson. Recuerden la marca de Chicago en ventaja de 2-0 en los playoffs. 19-0. Indiana cuando cae en desventaja de 2-0-6. Y ahora la falta personal sobre Reggie Miller cuando restan 5,4 segundos. Y posibles 3 tiros. Y observen a Michael Jordan como le está gritando a sus chivos expiatorios favoritos. Desde el 91 no ha perdido una serie este equipo de Chicago cuando aventaja al contrario 2-0. De hecho, en su historia no es 15-0, es 19-0. Y ese es el significado de esta victoria para Chicago. Por su parte, como mencionabas, Ernesto, del otro costado, Indiana en 6 series no ha ganado una cuando pierde los primeros 2 en su carrera. La última vez que Chicago perdió un partido en la final de la Conferencia del Este, el año pasado en Miami, pero la última vez que perdió un partido de la final del Este aquí en esta casa, tenemos que ir al año 1992, cuando cayó ante los Cleveland Cavaliers. Hacia adelante una vez más, Pippen. Ya es cuestión de formalidad. 104-98, el marcador final a favor de los Chicago Bulls. Michael Jordan y compañía una vez más haciendo de las suyas aquí en el United Center. 41 puntos para Jordan al finalizar este encuentro. También 4 rebotes, 5 asistencias para el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. 6 la diferencia, Bulls sobre Pacers. Y la clave, en mi opinión, fueron los cortes de balón, la presión defensiva de Chicago una vez más. Esta es la jugada del partido. Se cae Jordan, se recupera, penetra y le dan el espacio. Y como esa mucha, porque acabó con 41 puntos. Una vez más, fue a la línea de los tiros libres en repetidas ocasiones y de nuevo es el que carga con la ofensiva de este equipo en todo momento. O Jordan o Pippen en la cancha para Chicago. Les recordamos, el próximo viernes a las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, tercer partido de la final del oeste entre el Utah Jazz contra Los Ángeles Lakers. Esta serie de la final del este se traslada a Indiana para terminar y ver quién pues sigue tomando ventaja o desventaja en los playoffs de la NBA. A nombre de todo nuestro equipo de producción, de mi compañero Álvaro Martín, se despide Ernesto Jerez. Esta ha sido una presentación especial de ESPN, el líder mundial en deportes. 104-98, Chicago sobre Indiana.